Bueno, podemos comenzar entonces. Romina. Bueno, espero. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Héctor Fenoglio y soy uno de los referentes nacionales del Encuentro Plurinacional de Prácticas Comunitarias en Salud. Hoy nos encontramos aquí para hacer un homenaje a aquellos que cuidan de nuestra salud y de nuestras vidas en épocas y en tiempos de peste. Este además es el lanzamiento del 10º Encuentro Plurinacional de Prácticas Comunitarias en Salud que realizaremos entre el 16 y el 23 de noviembre en nuestro país, y esta vez, lamentablemente, por vía virtual. Siempre hemos hecho los encuentros presenciales. Desde el año 2011 venimos haciendo ya todos los encuentros anuales, hicimos 9, este es el 10º, de manera federal en todas las regiones del país, en Mendoza, Córdoba, Paraná, Santa Fe, Rosario, Mar del Plata y otras regiones. Nos encontramos ahí millares de militantes, activistas y profesionales de la salud y usuarios de la salud comunitaria, que nuestro país tiene y desarrolla innumerables cantidad y brillantes maneras diferentes de salud comunitaria en toda nuestra región y en los países vecinos. Este 10º encuentro lo comenzamos a desarrollar de manera presencial, pero bueno, como todos sabemos, nos aconteció la venida y la explosión de la pandemia en nuestro país, con lo cual lo estamos desarrollando de manera virtual. Desarrollamos a partir del encuentro un sinnúmero de actividades de salud comunitaria en barrios vulnerados, de asistencia, de contención, y además la contención y la asistencia a muchísimas organizaciones comunitarias que desarrollan su actividad en los barrios. Junto con esto estamos organizándonos por mesas. Somos 9 mesas de distintas temáticas, y estamos juntándonos, y alrededor de una centena de compañeros acá en la Cava, en Ciudad de Buenos Aires, que fue designado en el 9º encuentro como anfitrión para el 10º encuentro. Pero queremos hacer el lanzamiento con un homenaje a los compañeros y compañeras y compañeres que se ocupan y desarrollan actividades en el frente de lo que hoy es el trabajo en pandemia en los barrios, en los hospitales, en las calles, porque consideramos que justamente son sectores de que no son reconocidos, no están suficientemente apoyados y muchas veces son invisibilizados por distintos medios, y que sin embargo son los que están garantizando hoy la vida de nuestra población y de nuestra comunidad. A tal efecto, hemos convocado a los compañeros que tienen muchísimo para poder aportar al respecto. En primer lugar, la doctora Alicia Stolkiner, doctora en la Universidad de Entre Ríos, Autónoma de Entre Ríos,
diplomada en Salud Pública, titular de la Cátedra de Salud Pública y Salud Mental de la UBA, y doctorado de la Universidad de Lanús en el doctorado en Salud Comunitaria. También a Ana Bordenave, psicóloga de la UBA, magíster en Políticas de Gestión de la Salud, secretaria gremial de la Federación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y a Nacho Levi, militante popular, referente de la organización La Poderosa. Junto con ellos, Vicente Cito Lema, nuestro mayor y máximo referente en el Encuentro Plurinacional de Prácticas Comunitarias en Salud, abogado, poeta, dramaturgo, periodista, filósofo y docente. Para nosotros es una tarea militante la construcción de la salud comunitaria y la organización de todos los años del Encuentro Plurinacional de Prácticas Comunitarias en Salud. Con lo cual nos pone muy contentos de poder hacer este lanzamiento con personas y profesionales que respetamos y estimamos sobremanera. La manera que se va a desarrollar el evento va a ser que vamos a intervenir alrededor de 15 minutos cada uno. En el orden va a estar Alicia Tolkien primero, Ana Bordenave después, va a continuar Nacho Levi y va a terminar y cerrar el evento Vicente Cito Lema. Con lo cual vamos a iniciar ya nomás las intervenciones, con lo cual, Alicia, te paso la voz. Bueno, antes que nada, les quiero agradecer muchísimo la invitación y que es un placer compartir este espacio con ustedes. Y me parece además muy importante participar de este homenaje a quienes nos cuidan, pero que además estas personas que nos cuidan son simultáneamente, algunos de ellos trabajadores, otros son actores, agentes o militantes de los sectores populares, todo ello en un enlace que hace la configuración del sistema de salud. Acá me voy a detener para decir que no voy a hablar específicamente de salud mental en este momento. O sea, generalmente mi intervención es prioritariamente en el campo de la salud mental, pero básicamente voy a retomar mi experiencia, tanto como alguna vez fui presidente de la Asociación Internacional de Políticas en Salud, con mucho contacto con la IAP Europa, vendría a ser, y en este momento soy coordinadora, soy uno de los miembros de la coordinación de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, que es y representan ambas una corriente de pensamiento crítica en el terreno de la salud. Y la primera intervención es decir, un sistema de salud, mucho más que un sistema prestador de servicios médicos. Un sistema de salud que es el conjunto de prácticas que una sociedad desarrolla de diversas maneras y que están sostenidas en creencias, en vínculos, en redes. Necesariamente muchas de ellas son prácticas políticas y que son prácticas de cuidado, de las cuales el sistema prestador de servicios de salud es una parte. Cuando nosotros decimos sistema de salud, tendemos a pensar que el sistema prestador de servicios de salud, que el eje central del sistema de salud es el sistema prestador de servicios de salud, y que dentro del sistema de servicios prestador de servicios de salud, el núcleo central está dado por los hospitales y la atención de alta complejidad. Sin embargo, la mayor parte de los cuidados de salud suceden en la vida de las personas y en las prácticas de las comunidades. Ahora, y buena parte de cómo se desenvuelve la salud de las personas, tiene que ver con prácticas que no necesariamente dependen del sistema prestador de servicios de salud. No obstante, la sociedad moderna ha producido recursos y tecnologías para mejorar la vida que se configuraron como un derecho. Y dentro del sistema prestador de servicios de salud, quienes cumplen funciones en él, estos que nos cuidan hoy, que no son todos los que nos cuidan, porque creo que Nacho Levi va a hablar bastante bien de todas estas otras prácticas que se desarrollan de personas que cotidianamente están con los sectores de derechos más vulnerados, y no son comunidades o sociedades o grupos vulnerables, son grupos de derechos vulnerados, de estos sectores cuyos derechos están vulnerados, y las prácticas de cuidado colectivas que desarrollan
y que son como un soporte para las prestaciones y el cuidado de salud. Ahora, dentro del sistema prestador de servicios de salud, hay como una especie de imaginario, por un lado, que coloca a sus actores como miembros de corporación, por ejemplo, de corporaciones médicas, etc., y muchas veces encubre algo que en realidad somos y son, que es trabajadores. Estos trabajadores de sistemas particulares se ven sometidos también a las lógicas que hacen funcionar estos sistemas. Una de las características, a ver un minuto, la puerta, perdón, estamos en esta situación. Está todo bien, está todo bien. Esto es lo que llaman el homeworking en inglés, ¿viste? Bueno, una de las características de, como digo, de esta división, de este encubrir encubrir el carácter de trabajador con el carácter de corporación y muchas veces subordinar, por ejemplo, en el caso de los médicos, subordinar la imagen de trabajador a la idea de un profesional liberal o de una especie de héroe que tiene que cumplir determinadas funciones, etcétera, etcétera. Yo me voy a detener en eso. Y muchas veces subalternizar al resto de las personas que cumplen funciones de salud, ¿no? Por un lado tenemos esto. Por otro lado, o sea, esta idea de corporación por otro lado, tenemos el progresivo reconocimiento de este campo de trabajadores que, sin embargo, no llega muchas veces a organizarse como un movimiento, como por ejemplo fue el movimiento de los docentes, como un ejemplo, la Carpa Blanca en la década del 90, momento en el cual se estaba produciendo también una redefinición del sistema de salud que afectó severamente a sus trabajadores, pero no lo llega a hacer porque el sistema de salud tiene una profunda fragmentación. Y entonces buena parte de nuestras prácticas se ven subordinadas a la fragmentación del sistema de salud, del sistema prestador de servicios de salud. Ahora me voy a detener en ese momento, en dos momentos. Uno fue ese momento a partir de la mitad del siglo XX en la cual se empiezan a configurar los sistemas estatales de salud. En la Argentina se reconfigura el sistema de salud, que nace doble, nacen las obras sociales por un lado y el sistema que plantea Carrillo como un sistema estatal de acceso universal, gratuito, centralizado, con provisión estatal de prestaciones médicas de alto nivel para ese periodo, etcétera, etcétera. Por otro, las obras sociales. En Inglaterra nace el Sistema Nacional de Salud inglés. Es como un modelo que plantea dentro de estados capitalistas, por llamarlo así, de enfoque en ese momento welfare state o de enfoque keynesiano, la salud está planteada dentro del campo de los derechos sociales, de un acceso del campo de los derechos sociales. Ahora, esto se va configurando junto con el crecimiento, que también empieza a partir de ahí, del complejo médico-industrial, y en la crisis de los 70 además se comienza a implementar una forma de financiarización de las prestaciones en salud, que es el fuerte empuje de las aseguradoras de salud. El primer ejemplo de reforma del sistema de salud con lógica privatista de aseguramiento, o sea, de capitalización, de utilización con fines de fondos financieros de capitales sociales de la salud, va a ser lo que sucede con el sistema de salud chileno después del golpe de Pinochet, cuya muerte de Salvador Allende acabamos de recordar recientemente, ¿no? En la misma semana en que además tuvimos este reclamo de la policía de la provincia de Buenos Aires, un reclamo salarial que, como todo reclamo salarial, suele ser justo, pero que mucho recordó determinadas formas de golpe que nosotros tenemos incorporadas en la memoria del horror, digamos, ¿no? Bueno, volviendo a lo que estaba diciendo, estos modelos de prestación de salud considerada dentro del campo de los derechos sociales empiezan a ser revisados a partir de la crisis de los 70. De hecho, apenas la Organización Mundial de la Salud, aquella que fue en la época en que era básicamente representación de naciones, saca la Declaración de Alma-Ata y la Estrategia de Atención Primaria de la Salud, proponiendo este pensamiento reordenador del sistema de salud basado
en la participación, basado en tecnologías adecuadas, basado en, en cobertura universal, etcétera, etcétera, y va a decir, como responsabilidad de pueblos y gobiernos, 2 años después la Fundación Rockefeller lo reduce a aquello que Mario Testa llamaría con toda certeza medicina barata para pobres, o sea, una serie de prestaciones mínimas brindadas a las poblaciones que no pudieran proveerse de este recurso en el mercado. En los 80, la Organización Mundial de Comercio coloca la salud y la educación como bienes transables, en inglés diríamos como commodities, en español diríamos como mercancías, y a partir de ahí se empieza un importante empuje que va a acompañar los procesos de reforma neoliberales de los sistemas de salud de los países de América Latina de diversas maneras, del cual el primer caso va a ser Chile y el segundo va a ser el pluralismo estructurado de Colombia. O sea, un sistema que tiene por objetivo transformar, poner todo el sistema prestador de servicios de salud en la lógica del mercado. Lo curioso es que en ese mismo periodo, estas aseguradoras que habían nacido como modelo de Estados Unidos, cuya ineficacia para enfrentar una problemática colectiva de esta magnitud en la configuración de un sistema prestador de servicios médicos, hemos visto ahora con lo que sucedió en la principal potencia del mundo y en el país que gasta más en salud por habitante de todo el planeta, ¿no? Estas aseguradoras vieron limitado su avance por el mercado norteamericano y empezaron a plantearse la entrada como modelo en otros países, entre ellos los europeos. Entonces recuerdo muy bien un congreso en Londres, un congreso de la IAP en Londres, de la IAP Europa en Londres, en el cual me llamaron la atención 2 cosas. Una especie de insistencia de los medios de comunicación masiva, con ese método que tienen los medios de comunicación ahora, de construir o convocar algo así como una emoción violenta, negativa con respecto a algo sin demasiada racionalidad. Entonces, cada vez que yo prendía la televisión veía que una señora pobre que el sistema de salud no le hizo la operación en el pie, entonces tuvo que pagar para hacérsela en la India, o que en el hospital fulano de tal había pasado tal cosa, todas cosas puntuales que encontraban como fallas del sistema para empezar a implementar lo que Alison Pollock llamaría después los internal markets, o sea, la forma interna de poner mecanismos de mercado dentro de un sistema que prácticamente lo tiene prohibido por ley, ¿no? Y lo otro que recuerdo de ese encuentro fue a una colega de Suecia que dijo, nos vienen insistentemente a vender soluciones a problemas que no tenemos. Entonces, esto no fue algo que sucedió en un sector. Y para los países de América Latina, con posterioridad al consenso de Washington, aparece ese famoso documento Invertir en Salud, donde la frase derecho a la salud no existe en ningún lado, salvo en una parte que dice, hay pueblos que creen, es un acto de creencia, que la salud es un derecho. En el punto siguiente, en alguna parte, ahí toca la cuestión, el texto es el informe del Banco Mundial de 1993, marca la pauta de las reformas en todos los países, adelanta para lo que sería en Argentina la reforma del sistema de obras sociales, y en alguna parte dice, bueno, por supuesto plantea que las prestaciones de salud estatales siempre son más ineficientes, de más baja calidad, etcétera, que lo que el Estado debe hacer es dejar librada las prestaciones de salud al mercado y garantizar prestaciones básicas mínimas, o que después se llamarían esenciales, porque básico y mínimo suena poco, para las poblaciones que no puedan acceder a ellos directamente, preferentemente por la vía de pagar por el servicio y no de prestarlo directamente. Me detengo acá. Y ahí donde en uno de los capítulos dice, se desaconseja el gasto en salario. Y entonces aparece, y simultáneamente se aconseja determinado gasto en infraestructura, o sea, aquello que puede proveer ganancia a grandes empresas constructoras, etcétera, etcétera. O tercerizarse, como en el caso de Inglaterra, cuando se le encarga a un capital que haga el hospital y después eso significa una deuda que después
se reintegra con las prestaciones del servicio. Son distintos modelos. Entonces, y es ahí, en esa extraña frase, donde esto confluye además con algo que viene pasando con las prestaciones de salud, y con esto después me voy a tener en la pandemia y voy a ir terminando, que es que los modelos de aseguramiento, que es lo que se intenta imponer, piensan básicamente la salud y la enfermedad como un fenómeno individual, porque nadie asegura un colectivo, digamos, un colectivo no tiene un seguro colectivo, que este fenómeno individual debe ser resuelto de la manera más costo efectiva posible, y por lo tanto se desaconsejan las intervenciones dirigidas al conjunto, que son de bajo costo efectividad, que se calcula con los avales, etcétera, etcétera. Y para que un seguro pueda calcular exactamente los riesgos que corre como empresa aseguradora, se empieza a diferenciar la población asegurada, pero además se empieza a protocolizar las tareas médicas y las formas de atención a determinadas enfermedades. Se calculan los riesgos de enfermedad, las enfermedades que se aseguran, las que no se aseguran, quedan por fuera del planeta, las enfermedades poco frecuentes porque no constituyen actor, ni hay laboratorio que se interese en ellas, etcétera, etcétera. Y por cierto, va transformando al personal de salud cada vez en un tipo de sujeto que va perdiendo la autonomía del vínculo, obviamente con la comunidad, pero simultáneamente inclusive del vínculo personal con el paciente, con una serie de normativas que deben ser cubiertas, ya no por necesidad de la clínica, de la atención o de la práctica en el sentido integral, sino con una serie de normativas que deben ser cubiertas para seguir las necesidades de las aseguradoras. Bueno, esto a su vez, estos procesos deterioraron en todos los países los sistemas de salud, en una doble forma de deterioro. Y al deteriorar los sistemas de salud, deterioraron justamente los recursos, se fueron desapareciendo algunos recursos que se tenían como parte de los cuidados colectivos y estatales de las poblaciones. Le voy a poner un ejemplo. Olvidamos, amparados además en este proceso de medicalización, y esto nada tiene que ver con los médicos, es un término teórico que significa ir subordinando al modelo de atención individual por problemáticas que son muy complejas, subordinados a la seguridad de que existían los antibióticos, las vacunas, y que todo problema de salud se resuelve en última instancia en una atención individual si es que la persona accede a ello. El año pasado tuvimos una epidemia de bronquiolitis que desbordó todos los servicios de salud. Todos los que son pediatras y me están escuchando lo saben. Saben perfectamente que hasta las clínicas y sanatorios privados tuvieron problemas para dar respuesta a la epidemia de bronquiolitis. Y probablemente no tenemos la cuenta de los niños que murieron, y sean muchos o pocos en la vida de un niño. Y sin embargo, a nadie se le ocurrió en ese momento suspender las clases durante 15 días. Porque la máquina no se para. Y la vida se subordina al funcionamiento de la máquina, y como diría una vieja canción, se juega la vida, digamos. Y los músicos se juegan la vida. Y yo creo que esta pandemia vino a mostrar, a desenmascarar muchas cosas. Entre ellas, esta tensión ineludible entre la lógica de acumulación, concentración de la ganancia, etcétera, etcétera, y la lógica del cuidado de la vida y de las comunidades. Y también puso en escena aquello que estaba prácticamente escondido, que es el valor de todo el trabajo en salud, de todo el trabajo vivo en salud. Cuando algunas personas dicen que se empezó la cuarentena demasiado temprano, entonces, y uno piensa que eventualmente cuántas vidas se salvaron por empezarla en el momento en que se empezó, quizás de una manera que fue muy dura para la población, quizás de una manera excesivamente biomédica, después veremos. Esto es un fenómeno que se precipitó en menos de 2 meses. Cuando algunas personas lo dicen, yo digo, es que no piensan que quizás
no piensan que la persona que sobrevivió por eso no sabe que sobrevivió por eso. Cuando un programa de atención primaria baja la mortalidad infantil varios puntos, los niños que sobreviven y las madres y los padres y las familias no le agradecen a nadie porque sucede lo que tiene que suceder, que es que un niño viva y se desarrolle. Entonces, en cambio, nosotros tenemos la idea siempre de que es una alta cirugía, una alta intervención, etcétera, lo que salva una vida. Son estas prácticas lo que se demostró ahora, las que salvan las vidas, y lo otro que se transparentó es la importancia ya no de la acción individual de cada profesional, sino la importancia de la articulación territorial de los servicios de salud, la importancia de la articulación interdisciplinaria y en equipo de los profesionales, y la importancia y el valor simultáneo desde el más alto cirujano hasta el personal de limpieza. Entonces, de alguna manera, se horizontalizó el trabajo en salud, como diría algún autor brasileño, como trabajo vivo. Se puso en primera escena el trabajo en salud y simultáneamente, en algunos momentos, se trató de reemplazar la idea de trabajador por la idea de héroe, sacrificio, etcétera, con la metáfora de la guerra, con la cual yo creo que no hay que pensar en tal metáfora, sino que lo que hay que pensar es en la lógica, aún en estas circunstancias, de los derechos de los trabajadores y de las condiciones de trabajo que deben ser reclamadas como tales. Digo lo último y cierro. Me preocupa de sobremanera una sociedad que empieza a funcionar como en dos registros, que es el registro de la negación la negación de la muerte y la negación del padecimiento y la negación del esfuerzo, y que trata de colocar eso en un lugar como de no visto, como no visto, no registrado, no visto. Entonces, si hay un homenaje que nosotros tenemos que hacer a quienes nos cuidan, que son mucho más que los del sistema de prestación de servicios de salud, pero los incluyen como trabajadores, es justamente el homenaje de estar desinvisibilizando permanentemente la responsabilidad colectiva que todos tenemos con respecto a lo que está produciendo esta pandemia en esta sociedad. Nada más. Muchísimas gracias, Alicia. Muchísimas gracias. Vamos a seguir con Ana. Adelante, Ana. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, todas y todes. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un honor participar de este panel, ¿no? Con personas tan valiosas y tan entrañables. Así que, bueno, por un lado eso, agradecerles muchísimo la invitación, y voy a tratar de transmitir en este tiempo un poco la visión que estamos construyendo desde un sector, bueno, es la totalidad, ¿no? Es un sector de trabajadores y trabajadoras de la salud del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, que es el ámbito de representación de la Federación de Profesionales, de la cual yo soy secretaria gremial. Bueno, en principio muchas de las cosas que trajo Alicia y que fue describiendo, nosotros coincidimos bastante con esa visión del contexto, ¿no? De lo que es el sistema de salud y lo que son las prácticas en salud, y en gran parte el impacto que está teniendo la pandemia dentro de lo que es el sistema de salud, y también en lo que son los equipos de salud, y yo me gustaría referirme particularmente a esto, porque creo que es así como antes planteaba Alicia, ¿no? Que la pandemia, y en esto es un poco como lo que ocurre a lo largo de toda la historia de las pestes, ¿no? Las pestes son como grandes analizadores, ¿no? También nos pasó en nuestro país con la pandemia del SIDA, son como acontecimientos que de alguna manera echan luz sobre una serie de cuestiones que ya estaban ahí, que estaban en la sociedad. Digo, muchas de estas cosas que hoy podemos analizar ya estaban previamente, pero hay como un haz de luz que nos permite verlas como con más claridad, ¿no? Dentro de ellas, bueno, muchas cuestiones vinculadas a lo social en general, pero en lo que tiene que ver con el sistema de salud en particular, me parece que
y a esta altura, ¿no?, del desarrollo de la pandemia, creo que una de las cosas más interesantes que estamos viendo, y bueno, Alicia justamente es protagonista en parte de este recorrido, es cómo pasamos de una mirada inicialmente en relación a lo que era la respuesta a la pandemia, pensada exclusivamente en términos simplistas, biologicistas, pensando solo en aparatología médica como respuesta central, digamos, a un problema de salud pública mucho más complejo como es una pandemia, cómo fuimos pasando de a poco a este momento donde seguimos analizando esos indicadores, por ejemplo, las camas de terapia intensivas con las que contamos, como uno de los indicadores fuertes en relación a cuál es el impacto de la problemática en salud, pero cada vez más el problema no son tantos cuántos respiradores tenemos, o no se agota con cuántos respiradores tenemos, sino que de repente es como que nos empezamos a dar cuenta que para que esos respiradores funcionen tiene que haber personas, trabajadores, profesionales que puedan hacer funcionar esos aparatos. Esto que parece una verdad de perogrullo, sencillamente no ha visto al comienzo, digamos, no estaba visitado al comienzo de la pandemia. Y me parece que esto tiene que ver con una mirada naturalizada, instalada, que es una mirada simplista, jerarquizada, y yo diría hasta patriarcal, ahora voy a decir por qué, en relación a lo que son los equipos de salud y lo que es el trabajo en salud. No sé si ustedes lo escucharán o lo tendrán, tendrán por ahí como el registro más sensible que tenemos nosotras, los profesionales de la salud, en relación a un discurso como bastante reiterado en relación a trabajadores de la salud como médicos y enfermeras. Esta es como la definición clásica que se escucha cuando se habla de la respuesta del equipo de salud. Se habla de médicos y enfermeras, ¿no? Lo cual es una mirada como muy simplificadora de lo que es el equipo de salud y una mirada profundamente sesgada por las jerarquías y el género, ¿no? Es una mirada con la que nosotros convivimos cotidianamente, digamos, nuestras prácticas están atravesadas en la Ciudad de Buenos Aires por esto antes de la pandemia, durante la pandemia, y ojalá que todo esto de algún modo sirva para replantear algunas de estas cuestiones después de la pandemia. Bueno, esta mirada sesgada es una mirada que tiene efectos concretos en cómo se piensa el sistema de salud, cómo se piensan las prácticas en salud, jerarquizadamente, digamos, con profesiones que están por arriba de la pirámide y profesiones que están por debajo de la pirámide, y esto abarca no solo profesionales, sino el conjunto de los trabajadores. Pero yo me quiero referir exclusivamente o particularmente a lo que tiene que ver con los profesionales, que es el sector que yo represento, porque nosotros ahí tenemos uno de los aspectos claves en relación a las dificultades en lo que es la respuesta a la epidemia en la Ciudad de Buenos Aires, que es el siguiente. Nosotros dentro de lo que es la carrera de profesionales de la salud, las profesiones de la salud, nosotros tenemos una carrera que incluye a muchas profesiones de la salud, alrededor de 20 profesiones de la salud, donde paradójicamente uno de los sectores claves, que es el sector de enfermería, no está incluido. Enfermería está diversificado, digamos, hay auxiliares de enfermería, hay técnicos en enfermería y hay profesionales de enfermería que estudian en la universidad, digamos, son títulos universitarios que se reciben como licenciados en enfermería. Este sector de licenciados en enfermería, que es absolutamente clave para licenciados y licenciadas, digo, pues mayoritariamente además son mujeres, como la mayoría del trabajo en salud está ejercido por mujeres, dentro de profesionales de la salud somos más de un 70% de mujeres, y dentro de los médicos y médicas también hay cada vez más mujeres, en este momento creo que son mayoritarias también las mujeres. En menor medida, pero también el trabajo en salud está ejercido en gran medida por las mujeres. Y está ejercido en gran medida por las mujeres porque hay mucho del trabajo en salud, como decía Alicia, que tiene que ver con todo lo que es el área de cuidados, ¿no? Particularmente dentro de enfermería, el área de cuidados obviamente es un área clave, pero no solo dentro de enfermería. Bueno, y lo que ocurre en la Ciudad de Buenos Aires, como les decía, es que hay una carrera de profesionales que incluye a los médicos, a todos los profesionales no médicos, como nos llaman, de la salud, entre ellos bioquímicos, bioquímicas, farmacéuticos, psicólogos, fonoaudiólogos, kinesiólogos, terapistas ocupacionales. Bueno, somos 20 profesiones, no quiero olvidarme de nadie, pero no están incluidas dentro de esta carrera de profesionales, no están incluidas las licenciadas y los licenciados en enfermería. Y esto es una disputa muy fuerte, es una disputa política y gremial, digamos, de largo alcance,
pero que tiene que ver sobre todo con una cuestión vinculada justamente al reconocimiento de lo que es el trabajo de enfermería dentro del sector salud como un trabajo que es clave para todo lo que es la respuesta, no solo a la epidemia, sino a las problemáticas de salud en general. Bueno, el sector de enfermería dentro de la ciudad paradójicamente no está representado por los gremios profesionales, sino que está representado por gremios de escalafón general, ¿no? Lo cual es una, digamos, genera una división dentro del equipo de salud de todo lo que es digamos, el colectivo profesional, que hace que sea, digamos, esto tiene efectos concretos. Por ejemplo, nosotros, una de las últimas medidas que es muy esperada, digamos, y muy digamos, dilatada dentro de la ciudad de Buenos Aires, porque a pesar de todos los reconocimientos discursivos hacia el equipo de salud, nosotros en la ciudad de Buenos Aires estamos imparitarias durante todo el año, no tenemos prácticamente ningún reconocimiento en términos económicos, que es el reconocimiento material concreto, ¿no? Que recibimos los trabajadores y trabajadoras por nuestra tarea. Recién vamos a tener ahora un bono, digamos, lo único que tuvimos fue el bono que otorgó el gobierno nacional para todo el personal de salud de todo el país, y ahora vamos a tener un bono en la ciudad de Buenos Aires para los trabajadores y trabajadoras de salud. Este bono, para que lo quiero transmitir con un ejemplo concreto, para que sea más, digamos, como más visible, para profesionales de la salud es un bono de 10.000 pesos y para, por ejemplo, enfermería es de 5.000 pesos, exactamente la mitad. Digamos, esta situación concreta respecto de lo que representa un reconocimiento en términos económicos del trabajo está planteado con esta lógica, digamos que no hay mucho más que agregar con respecto a cómo se valora dentro de un sistema el trabajo de profesionales. Esta es una larga, como les decía, una larga disputa muy, muy compleja, porque implica no solo cuestiones vinculadas a digamos, a cómo se configuran las representaciones gremiales y las tensiones y disputas dentro del ámbito gremial, sino que es una mirada general sobre lo que es el sistema de salud y el equipo de salud mucho más amplio, digamos, es como cómo pensamos desde las políticas públicas al equipo de salud, qué lugar le damos a la salud en esta línea de lo que antes planteaba Alicia. Si nosotros pensamos a la salud como derecho, si pensamos al sistema de salud como quien tiene la obligación de dar respuesta, digamos, de garantizar esos derechos, o si lo pensamos exclusivamente a la salud, como muchas veces en algunos discursos actuales se va deslizando hacia lo que tiene que ver con una responsabilidad individual, y el sistema de salud pasa a ser esto que antes decía Alicia, una prestación de servicios, ¿no? Pero que está vinculada exclusivamente a la responsabilidad individual de los sujetos. Porque en función de eso es que va a tener más o mayor o menor impacto y reconocimiento lo que es todo lo que es la lógica de cuidados dentro de la salud, ¿no? Que es clave lo de cuidados, ¿no? Nosotros cuando pensamos en un sistema de salud que funcione con eficacia, muchas veces hay digamos, una determinación, como unas representaciones como más vinculadas a pensar como la aparatología, digamos, o incluso a veces como la hotelería que brindan algunos servicios de salud, que lo que tiene que ver con la eficacia en términos concretos, que es efectivamente producir salud para la población, ¿no? Como desde el sistema podemos efectivamente producir salud para la población. Bueno, la pandemia de alguna manera ha generado como decía antes, un halo de luz sobre muchas de estas cuestiones que no son de ahora, que vienen desde hace mucho tiempo, pero que me parece que nos van a permitir repensar algunas cuestiones, como esto que decía antes, ¿no? De que estamos en la etapa donde no solo miramos los respiradores, sino quiénes están detrás de los respiradores, esta mirada sobre la importancia de lo que es el equipo de salud, de cómo podemos pensar en un equipo de salud en términos más complejos, digamos, donde haya una democratización dentro de las organizaciones, pero no solo como un planteo de una cuestión ideal en relación a los ideales democráticos, sino porque esa democratización se traduce efectivamente en prácticas que hacen a la producción de salud en la población, ¿no? Me parece que pensar en un equipo de salud
donde no haya, digamos, el eje organizador no sea un sistema jerárquico, un sistema compartimentalizado en relación a las distintas especificidades de la salud, sino que se piense en las prácticas a partir de los problemas, sino de cada una de las disciplinas, es decir, planteado en el usuario, en quien utiliza el sistema de salud, en la población, y no planteado desde los equipos profesionales, pues esto es lo que nos pasa muchas veces, que tenemos en muchos casos instituciones de salud que están pensadas desde los intereses y las lógicas de quienes dirigen las instituciones, sino de quienes recurren a esas instituciones, ¿no? Entonces poder como dar esta vuelta, que es algo que la propia pandemia lo está planteando, ¿no? Nosotros, digo, iniciamos un proceso que muy a tiempo, y coincido con esto, ¿no? En la posibilidad de generar mecanismos desde las políticas públicas que permitieran rearmar cuestiones que en el sistema hubiera sido catastrófico realmente, que nos hubiera agarrado, digamos, todo lo que es el desarrollo de la pandemia en la situación que estaban los hospitales, los centros de salud, ¿no? Bueno, nosotros hasta hacía poco tiempo estábamos sin Ministerio de Salud directamente, ¿no? Es decir, el lugar que tenía la salud dentro de las políticas públicas era como había sido muy, muy minimizado, y esto se reflejaba concretamente en las carencias y problemas que teníamos. Dentro de estas carencias y dentro de las cuestiones que fueron y de alguna manera están generando una respuesta a la pandemia, por ejemplo, otro de los indicadores que me parece que es interesante por ahí tenerlo en cuenta, es que dentro de lo que es atención primaria, es decir, dentro de los centros de salud de la Ciudad de Buenos Aires, se realizó una división del trabajo por cohortes, digamos, haciendo que no todo el personal tuviera que estar en el mismo momento y en el mismo lugar, porque era insostenible que eso pasara por cuestiones sanitarias, es decir, el nivel, digamos, de precariedad que tienen las instituciones de salud, que tienen los centros de salud, hace que sea inviable el trabajo de todos los equipos profesionales en los tiempos que están establecidos, ¿no? Ese sistema de cortes que se plantea como un sistema de cuidado a los trabajadores y las trabajadoras, en realidad lo que está haciendo es de alguna manera mostrando la inviabilidad del trabajo cotidiano que realizamos en salud, en la precariedad de las condiciones que se realizan. Esto pasa en los hospitales y también pasa en los centros de salud, ¿no? También, bueno, todo lo que tiene que ver con los cuidados que hacia los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Nosotros, bueno, algunos de nosotros, yo por ejemplo trabajo en un hospital de infecciosas, pero en muchos sectores no había práctica dentro de los trabajadores y trabajadoras con todo lo que tiene que ver con las normas de bioseguridad que debiéramos tener, digamos, obviamente, de acuerdo al nivel de exposición, en algunos casos, todo lo que son los elementos de protección personal y de barreras son como más sofisticados, pero en lo cotidiano nosotros no debiéramos estar trabajando con personas con tuberculosis sin utilizar un barbijo, y sin embargo los barbijos no existían dentro del sistema, prácticamente dentro del sistema de salud, hasta hace poco tiempo. Recién, digamos, ahora hay como una reflexión sobre qué cuidados tomamos los trabajadores y trabajadoras en nuestras prácticas cotidianas, ¿no? Así que bueno, hay muchas cuestiones que, como les decía, se empiezan como a visibilizar cosas que antes estaban por ahí más ocultas o más naturalizadas. La expectativa que nosotros tenemos, y bueno, me parece que no tengo mucho tiempo más para desarrollar, en todo caso después lo podemos retomar si hay algunas preguntas y demás. Es esto, digo, tomar esto que también planteaba anteriormente Alicia, de pensarnos como trabajadores y trabajadoras de la salud y salir de estos lugares, que me parece que es parte de esta construcción cultural que se ha hecho en relación a la pandemia, donde, bueno, todos y todas agradecemos los aplausos, porque siempre es lindo que nos reconozcan, pero esta cosa del reconocimiento con los aplausos, los héroes o las heroínas, deja de lado lo que tiene que ver realmente con lo que es el trabajo en salud, que es un trabajo vocacional en la mayoría de los casos, en casi la totalidad de los casos, pero que no se trata de un trabajo heroico, ni mucho menos de un trabajo para transformarnos en mártires, ¿no? Es un trabajo que debe ser cuidado, que todos tenemos que, para poder cuidar, tenemos que efectivamente nosotros y nosotras también ser cuidados, y donde me parece que una de las cuestiones como
centrales, digo, para tener en cuenta, ¿no? En esta visibilización, esto de habernos transformado como socialmente en trabajadores esenciales, es pensar que este reconocimiento se derive, digamos, o tener la expectativa que este reconocimiento se derive concretamente en lo que tiene que ver con políticas públicas que tengan en cuenta lo que es realmente el trabajo en salud, que tengan una mirada, como decía, más democratizadora, repensar todas las cuestiones vinculadas a todos los sesgos de género y de jerarquías que hay dentro del sistema de salud. Y también pensar que este trabajo, digamos, pensarlo como trabajo y fuera de estas dimensiones heroicas o de todos estos parámetros culturales, porque esto es lo que muchas veces hace que dentro de salud tengamos muchas dificultades para generar, digamos, la misma respuesta, ¿no? Yo pensaba, y muchos compañeros y compañeras nos decían, ¿cómo puede ser que Moyano haya negociado un 30% por ser trabajador esencial y nosotros no tengamos ni abierta la paritaria? Y son cosas que realmente, hay una cosa que se llama dentro del gremialismo el poder de fuego, ¿no? Moyano tiene poder de fuego y lo ejerce. El problema es que nosotros tenemos poder de fuego y no lo ejercemos. Y eso me parece que es parte de lo que también tenemos que poder construir, y esto, bueno, ya para profundizar mucho más, porque esto sobre todo tiene que ver, digamos, no solo con los contextos, sino también con nuestras propias capacidades dentro de lo que somos los colectivos de trabajadores de la salud para organizarnos. Bueno, yo dejaría aquí con esto y bueno, después retomamos las preguntas, ¿no? Muchas gracias, Ana. Bueno. Justamente con respecto a esto, del tema de lo heroico y los héroes, el homenaje apunta también a condenar o a señalar que en muchos momentos lo que vino ocurriendo con los trabajadores de salud, que más que héroes parecían que eran villanos, cuando se los expulsaba de sus propios lugares de vida para justamente como peste, como portadores de la peste, más que reconocimiento como trabajadores esenciales y fundamentales, ¿no? En ese punto, digamos, como que como sociedad ahí tenemos serias dificultades para sostener los trabajos fundamentales, como los maestros y demás. Pero bueno, seguiremos ahí. Nacho, te paso la palabra. Bueno, che, primero retomar donde la dejaste y hablarle a ustedes, maestras, maestros, con los que me toca compartir este espacio. Me siento un atrevido de estar acá, así que primero gracias, segundo feliz día, tardío para todas, para todos los que están ahí, los que están del otro lado, los que forman médicos, los que forman maestras, maestros, que forman cocineras, cocineros, los que nos salvan la vida, y al gran Vicente Cito Lema, honor y gratitud, y gratitud. Bueno, y gratitud también a todos y todas los homenajeados en este espacio que nos convidaron, las docentes, los docentes, las médicas y los cocineros y cocineras, fundamentalmente cocineras de la terapia alimentaria barrial, que nunca jamás en la vida fueron enfierrados a una paritaria nacional. Eso es hacer uso del poder de fuego, Ana. ¿Y cómo, no? Eso es hacer uso del poder de fuego. Pero en algún punto tiene lógica que actualizaran, antes que a las enfermeras, antes que a las cocineras, los salarios de la policía, ¿no? Porque los pibes que no tienen dónde internarse, finalmente son atendidos por la policía. Los pibes que están sin wifi, sin escuela, sin abrigo, sin comida, terminan comiéndose los palos de los mismos verdugos, ¿no? Y la realidad que ahí quiero retomar un poco lo que planteaba Ana desde la asimetría que el sistema promueve de médicos y enfermeras para poner del otro lado de la línea de la visibilidad a las esenciales y los esenciales de nuestros barrios, que muchos también son médicos o enfermeras, o son quienes limpian los mingitorios que usan los médicos y las enfermeras. Acá en la avenida Iriarte, la única por la que pasan colectivos en Zabaleta,
se genera una barrera, una línea divisoria a 15 minutos del Obelisco, un barrio que se creó en 1966 por el Estado. En esa línea, en esa avenida de asfalto, donde empiezan los pasillos angostitos, se termina la luz, se termina el gas natural, se termina el tendido eléctrico, se termina la prestación de las verdaderas prestatarias, las que asisten al resto de la ciudad, AISA en materia de agua, EDESUR en materia de luz. Pero lo más grave no es que ahí se queden los servicios. Ahí se queda también el reconocimiento de toda la cadena que nos salva la vida. Escuchamos aplaudir mucho menos de lo que quisiéramos a todos los trabajadores y las trabajadoras de la salud. Escuchamos hablar de la policía, escuchamos hablar de los camioneros que permiten que lleguen los insumos de bioseguridad o alimentarios, pero no escuchamos hablar de las compañeras y los compañeros que multiplican la comida de los comedores para que el sistema sanitario no termine colapsando por todas las demás enfermedades que lo desbordarían si no fuera por esas compañeras y esos compañeros. Entonces ahí, en esa línea del reconocimiento, empiezan los prejuicios y se queda la vida. Se queda la vida de Ramona, la vida del negro, la vida de compañeros míos de la Villa 31 que perdieron 8 familiares. 8 familiares, una familia. Cuando los canales de televisión decían que ahora los contagios van a llegar a nuestro entorno, muchos de esos compañeros o los estábamos despidiendo o ya los habíamos despedido y no había ni siquiera opción de visibilizar sus reclamos una vez muertos. Ahí donde se queda el reconocimiento, ahí es donde empiezan los prejuicios, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Vicente, de la época de tu militancia, creo que le dicen los sin voz a los vecinos de nuestros barrios. Una cosa ridícula, ¿no? Que se volvió un lugar común de tanto repetirlo. ¿Cómo va a haber un barrio de gente sin voz? El problema, ayer en una charla con Verónica González Bonet, una periodista ciega de una envergadura pedagógica inmensa, una maestra, decíamos, el problema no es los sin voz, el problema no son los ciegos, el problema son los invisibles. Eso no sería un problema porque los invisibles no existen. Entonces el problema son los invisibilizadores. Y el problema con los invisibilizadores tampoco sería tan grave porque vienen haciendo escuela desde jóvenes, los compañeros de Vicente y Vicente, para enseñarnos desde abajo a luchar contra el cinismo. El problema más grande es cuando los invisibilizadores somos nosotros mismos y nosotras mismas. Y de pronto nos vemos atrapados en esa burbuja en la que no nos damos cuenta que todavía hoy, en el siglo XXI, en el año 2020, vecinas y vecinos de los barrios populares le siguen pidiendo a la militancia universitaria que los acompañen a la guardia de un hospital porque reciben un trato diferente en muchísimos casos, si es así. Y eso no es algo que añade o implica a la órbita de los trabajadores de la salud. Es la órbita de nuestra sociedad, que nos contiene a todos los sectores, con estas realidades que se hace muy difícil poder poner sobre la mesa. Porque no es la situación que padecieron siempre de invisibilidad las compañeras que sostienen los comedores. Es 1000 veces peor, y no solamente porque cuesta la vida. La jornada laboral de una compañera en un comedor o en un merendero creció en los últimos 6 meses más o menos un 50% en carga horaria. Nosotros, nosotras en La Poderosa, una organización que es un granito de arena en el mar de los movimientos populares, de los barrios populares, nosotros teníamos 487 compañeros y compañeras que sostenían comedores y merenderos. Hoy tenemos 1.226. 1.226. Tuvimos que crear un equipo de salud mental de vecinas y vecinos de los barrios por la necesidad que nos impuso la pandemia, por lo que implicaba no solo estar encerrado en tu casa y no solo tener que lavarte las manos cada 2 horas, y no solo escuchar que te digan 25 veces por día que te laves las manos cada 2 horas, sino además no poder lavártelas, porque no tenías agua, y tampoco el derecho a denunciarlo, porque a Ramona la callaron hasta después de muerta, para que no dijera Santilli.
Así que el que decía que Santilli estaba diciendo que había vuelto el agua cuando hacía 2 semanas que no había agua, estaba haciendo política. A ellos les gustaba la Ramona lavadita que querían presentar, no la Ramona poderosa que efectivamente era. Por suerte, muchas y muchos, debe haber varios del otro lado ahora, profesionales de la salud, se pusieron en un rol codo a codo en esos dispositivos para formar voluntarios, para formar vecinas y vecinos que pudieran sostener las postas de salud. Esas postas de salud que montamos en todos los barrios, generan, imprimen y distribuyen información sobre el cuidado, reparten y financian con recursos autogestivos los elementos de bioseguridad que en muchos casos van también a las salitas oficiales del gobierno de la ciudad. Chequean la temperatura, la presión, hacen el pesaje de los bebés, de los niños, articulan con la salita, hacen posible conseguir un turno cuando parece imposible. Y por ese camino, con los gritos de Ramona, llegamos a poder visibilizar enfermedades crónicas, estructurales, de la historia de nuestros barrios, que veníamos arrastrando y que quedaron a la vista de todo el mundo con la pandemia, ¿no? Llegamos a una reunión con el presidente. En esa primera reunión hablamos con Carla Bisotti, que hablamos 1000 veces durante la pandemia, la respetamos muchísimo, para decirle, por ejemplo, que nos estaban faltando insumos para las postas de salud. O sea, ya no pedíamos la recomposición salarial urgente de las trabajadoras y los trabajadores de salud, que la respuesta del Estado llegara al territorio, que llegaran los insumos. Nada, solo decíamos, denos los insumos, ya, para salvarnos. Y la reunión fue el 20 de mayo, y Carla, con todo el respeto, que no solo le tengo yo, le tienen hasta los funcionarios del gobierno de la ciudad, que ayer veía, lo reconoce todo el mundo. Una entereza humana y profesional inmensa. Pero la reunión fue el 20 de mayo, y a nosotros nos llamaron el 23 de junio para decirnos, che, conseguimos los termómetros. El Estado, termómetros, para postas de salud que sostenemos entre vecinas y vecinos en barrios como la Villa 21, donde el 70% de las casas hace 30 años está en riesgo hídrico. Tiene agua que no se puede beber, que no sirve para consumir. Un barrio donde llueve de abajo, agua con caca. Un barrio donde la semana pasada se cortó 6 veces la luz. Perdón, se generaron 6 incendios, se cortó 33 veces la luz. En una semana. Ayer a la noche se nos incendió el comedor La Gargantita, en Zabaleta. No salió ningún medio. Ayer a la noche. Todo el desborde del consumo por el tendido eléctrico que no tiene la misma prestataria que el resto de la ciudad y porque la gente trata de cuidarse lo más que puede y estar adentro de su casa, ocasiona incendios que también colapsan el sistema sanitario. No hace falta pensar en los más postergados para darse cuenta de la urgencia de atender esa realidad y dejar de invisibilizarla. Porque se va a desbordar el sistema por personas que llegan, como una compañerita nuestra de 13 años que terminó internada por inhalar monóxido de carbono cuando su familia estaba calefaccionando su casa con carbón, porque ya no tenía garrafa, porque ya no tenía leña, porque la basura se usa para cocinar en muchos merenderos y en muchos comedores. Entonces, es la problemática de los aquí homenajeados, trabajadoras, trabajadores de salud, la misma que recae sobre los más precarizados de los barrios populares. Y mientras no explotamos, y mientras ni se nos pasa por la cabeza ir con armas a una paritaria, entonces no se nota, entonces no hablamos. Pero sepan todas y todos que nuestros barrios no soportarían medio día de huelga de merenderos y comedores. Explotaría todo. En 10 minutos, el sistema sanitario, el sistema, desde donde quieran enfocarlo. No lo decimos nosotros, lo dice la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud define a la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social
no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Bien, ahora díganme ustedes, ¿cómo se imaginan que se pueda alcanzar ese estado, esa acepción de la salud en los barrios, en los 114 barrios, donde funciona el Observatorio Villero de La Poderosa, con estos números? El 72% tiene problemas de tensión con la luz, se le corta de manera sistemática. Al 38% se le quemó al menos un electrodoméstico por cortes y picos de tensión en los últimos 2 meses. El 63% de los electrodependientes sufre cortes frecuentes de luz. El 20% no cuenta con acceso al agua corriente en su vivienda. De los que sí tienen acceso al agua, el 71% sufre problemas frecuentes de cortes o baja de presión. El 51% registra al menos una anomalía grave, ya sea el color, el olor, las partículas extrañas, en el agua a la que sí tiene acceso. Entonces, nosotros como movimiento popular, que nacimos de las llamas que nos encendieron Vicente y sus compañeros, recorrimos primero una etapa después de los 90, después del despertar del 2001, después de Maxi Darío, de creernos que organizarnos abajo, vecinas y vecinos, nos podía dar poder popular de verdad, poder de verdad, que el poder popular no era una cosa testimonial o enunciativa de frente al poder real, la realpolitik, nos dicen. Que podíamos construirlo. Nos los terminamos de creer cuando vimos a la Ramona, a la Nelly, a la Mirta, a la Negra, defender en primera persona, sin vocero, sin intérprete, sin intermediario, su dignidad, su trabajo, su derecho a la vida. Entonces, primero no las creímos, después lo materializamos, y ahora nos llegó la hora de ejecutarlo. Tenemos que ir para adelante para salvarnos la vida. Si nos quedamos quietos, nos morimos. Entonces, mientras traccionamos al Estado, porque no queremos menos Estado, queremos uno que funcione y que funcione bien, y que pueda dar respuestas en tiempo y en forma, mientras lo traccionamos, mientras gritamos como grita la garganta desde hace 14 años, lanzamos Contagiar Solidaridad, una campaña para que todas las estrategias y la creatividad comunitaria nos permitiera que llegaran donaciones y el acompañamiento de la industria del espectáculo, por ejemplo, de la mano de Greenback o de UNICEF, con quien no coordinábamos, para poder resolver el tema de la comida. Hoy, ahora, si no fuera por UNICEF, tendríamos 15.000 compañeros de La Poderosa que no tienen un plato de comida adelante. Entonces fue Contagiar Solidaridad para estabilizar la comida. Después Contagiar Conectividad, porque hacía 4 meses que los nuestros no iban a la escuela y no habíamos tenido una sola visita, que ahora sí tuvimos, del Ministerio de Educación, para ver cómo hacían los chicos para seguir yendo al colegio. Entonces ahora lanzamos Contagiar Potabilidad, porque las familias tienen que salir con baldes a buscar el agua del camión cisterna, porque las casas no tienen tanque. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Hasta cuándo? Porque después va a venir Contagiar Electricidad. Y después vamos a hacer lo mismo por el gas. Queremos que para diciembre el poder popular y la organización de base nos haya demostrado que nosotros mismos y nosotras mismas pudimos levantar el piso de derechos y de calidad de vida que tienen nuestros barrios, no para hacerlo en reemplazo del Estado. No tenemos esa capacidad, no tenemos esa envergadura, sino para mostrar que por supuesto se puede hacerlo. Que por supuesto se puede hacerlo. Entonces, para terminar, sin esquivar el carril de la salud que nos convoca, a los testimonios elocuentes de las 2 compañeras que me precedieron, yo quiero agregar un enfoque atrevido de nuestro conocimiento absolutamente informal y no chequeado científicamente, solo desde lo que vivimos en nuestra vida comunitaria, de cómo además de discutir lo que se hizo en los 90 con el petróleo, lo que se hizo en los 90 con las aerolíneas de bandera, discutamos lo que se hizo en los 90 con la niñez. Porque la niñez también se privatizó.
Nosotros en la ciudad tenemos cualquier compañerito de cualquier barrio popular jalando Poxirrán, o nafta, o base, linchera le dicen de afuera del barrio, fisura le dicen de adentro, y lo queremos llevar a un parador de día, y son asociaciones civiles sin fines de lucro con estatuto propio, que en muchos casos te dicen, no, no te lo recibo porque acá no puede entrar jalado, porque gracias a eso los que están jugando ahí al metegol no jalan. Y bueno, pero ¿y él que no pudo dejar de jalar, qué hago? Bueno, acá no puedo. Entonces vos le decís al Estado y el Estado te dice, yo ya subsidié a tantos paradores. Y ahí te encontrás a compañeros nuestros como Fabio, que es un compañero que milita a la par nuestra, pero en algún momento fue un nene de 11 años que consumía pasta base, estaba tirado en una esquina sin saber qué día era, que le empezó a enseñar dibujo a los más chiquitos, pero un día lo picó un bicho por dormir en el piso, se le inflamó el ojo y cuando lo llevamos a la salita de salud y vio una jeringa, cazó un matafuego, rompió la ventana y saltó para afuera, porque tenía miedo que lo jeringuearan. Él nos enseñó qué era jeringuear. Jeringuear era que cuando te daban la pastilla para doparte que sabés que te deja bobo y se daban cuenta que las escupías en el inodoro te quisieran clavar una aguja en cualquier lugar de la cara. Porque no puede no parecernos curioso a los profesionales y a los que estamos del otro lado que nunca, nunca, nunca sea noticia en una villa un caso de burnout, un caso de panic attack. En la villa son borrachos de mierda, drogados irrecuperables, mejor atendamos a los chiquitos porque eso ya los perdimos. Bueno, nosotros esta semana casi perdemos otro, casi perdemos un compañero de la Villa 20, que sí tiene problemas de consumo hace muchísimo tiempo. Y no hubo una sola política pública en el transcurso de la pandemia que le pudiéramos dar como respuesta. Tiene muchos antecedentes de autoinfligirse lesiones. Lo rebotaron de 6 o 7 lugares a los que intentamos ir en lo que lleva la pandemia. Esta semana intentó prenderse fuego. 6 horas esperamos una ambulancia. Lo terminó llevando un compañero. Y cuando se estabilizó, aceptó rescatarse. Fuimos al Cenareso, pero nos dijeron que no lo podían recibir, porque no había llegado grave arriba de una ambulancia. Esa villa, la Villa 20, donde vive ese compañero, es una de las villas que en teoría urbanizaron, porque le dicen barrio en vez de villa, porque pusieron un McDonald's aunque no tenga la misma prestataria. Entonces hay que empezar a exigir desde todos los frentes un diseño universal de la infraestructura de los barrios, tomando a la discapacidad como parte de la condición humana, porque ni siquiera hay adaptaciones en las viviendas. Por eso se murió Ramona, porque no se podía mudar a la casa que le correspondía porque no pasaba por la puerta la silla de ruedas que usaba su hija. La silla ancha de quienes tienen parálisis cerebral, por ejemplo, no puede subir 2 pisos una escalera caracol como las viviendas que hicieron en Lugano. Entonces, que uno nazca pudiendo caminar y otro no, todavía no sabemos cómo digitarlo acá. Pero cuando la diferencia deja de ser que uno va a pie y otro va en silla, para hacer que uno dispone del 100% de la ciudad y otro dispone del 10% de la ciudad, porque faltan rampas, cuando la inmovilidad se debe a una rampa, no se llama discapacidad, se llama trampa. Entonces, como mensaje final, además del agradecimiento sincero y genuino para todas y todos los trabajadores de la salud, jerarquizados como sea, y fundamentalmente los relegados por su jerarquía, por su condición de género, a ese agradecimiento que vinimos a traer desde lo más profundo del corazón, desde más adentro que los aplausos, para que dure más que los aplausos, queremos también traer un grito de nuestros barrios, de las compañeras y los compañeros que salvan vidas sin ser profesionales, para que todo el mundo sepa que el 99% de nuestras peores enfermedades no se van a curar con una vacuna, no se curan corriendo a ningún nosocomio, se curan con una tristísima extrañeza que se llama urbanización. Si va a existir un solo manicomio, que sea para quienes creen que la pobreza se cura con medicación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nacho. Muchísimas gracias. Muy potente.
Vicente, a usted le Sí, toca. muy conmovido, muy conmovido. Me repongo de a poco. Bueno, agradezco primero a todo el colectivo que está organizando este 10º encuentro, de quienes trabajamos desde distintos campos para, como bien marcaba recién mi querido amigo y compañero, para nosotros más que hablar de salud, hay que hablar de gozo de la vida, de esa plenitud de vida que toda criatura humana construye a pesar de las obstrucciones de un sistema de muerte como el que vivimos, porque también hay que decir las palabras. Para todos los compañeros y también específicamente le hablo a Nacho, hay que decir en qué mundo vivimos, bajo qué sistema vivimos. ¿O alguien cree que viviendo en un sistema de reproducción material de la existencia que se llama capitalismo, más que muerte, es lo que nos espera a los que queremos apostar por la vida, pero no por la vida como una idea, sino como una vida de práctica que no se da si no es para todos? Como alguna vez dijo el Papa Francisco, está bien nombrarlo, en un momento lo critiqué y ahora lo nombro. Urbi et orbis, para todo el mundo y en todo lugar. Si no, todo esto es una farsa. Los derechos humanos, la democracia, todo esto es farsa. Hace falta el respeto, la dignidad por la vida. Y hay que hablar claro. Existen las dificultades, existen las relaciones de fuerza, existe, como le decía Nacho hace un rato, la obligación de mantener el corazón caliente, pero también la cabeza fría. Estamos viviendo en un tiempo difícil. Bueno, la pregunta sería, entre paréntesis, ¿cuándo fue fácil la vida para los que no entienden la vida, sino haciendo propio la vida del otro? Bueno, pero también es cierto que hemos salido de un momento de lo peor entre lo peor que conoció muchos años nuestra patria. Y ahora estamos en el medio de dificultades gigantes, pero también de un hecho de crisis civilizatoria. Porque si esta peste está haciendo algo, es dejando totalmente al desnudo la forma en que vivimos, los vínculos que se establecen, las relaciones de muerte que están organizadas desde el poder y que remiten a una historia de la humanidad, porque esto no es que empezó hoy. Desde que se organizó la división del trabajo, la propiedad privada como instrumento desde donde todo se razona, todo se pontifica y todo se mata, las consecuencias son estas. Tengo memoria histórica, he cumplido 80 años y tengo como en estos días muy especial la sensación de que no he dejado de ser como un niño, un muchachito construyendo castillos de amor y dignidad a la vida frente a un mar que siempre te viene encima. Pero este mar no es un mar en el cual uno pueda encontrar símbolos poéticos. Es un mar de mierda y de muerte. Porque es cierto, la pandemia nos desnuda, pero desnuda como a nadie a tanta gente que hace de la vida un infierno, una miseria para la dignidad humana. Todo lo que contó Nacho
es poco, si se quiere decir, porque podría haber dicho mucho más, porque es cierto que en la ciudad de Buenos Aires están estos espacios terribles, del cual Nacho es como el poeta potente que lo saca a flote. Pero estoy seguro que hay otros momentos más terribles todavía. Las comunidades wichis, por ejemplo, están todavía en un territorio peor y en situaciones peor. Y el pueblo con, y el pueblo mapuche. Es decir, ya a los que se le quita el mínimo que en la pobreza permite, porque es la pobreza para lo humano. Y hay comunidades, hay compañeros y compañeras que no se les reconoce la dignidad mínima de lo humano, ya no el negro, el pobre, el miserable que quiere cualquier cosa en el instante de su demanda sin fin, sino que no llegaron a la categoría humana. Ese es este país en el que vivimos, que no se construyó obviamente de un día para otro los actos del mal. Y tengo conciencia que no se puede pedir a un gobierno con 8 y con 9 meses que se haga cargo de toda la historia y en un instante cambie todo, porque tenemos claro, y no pierdo nada en ser bien desnudo en mi pensamiento, que hay un imperio, que hay un gobierno que se llama Estados Unidos, que está organizando la destrucción en la destrucción, y nos toca también a nosotros. Pero también tengo claro que esa situación no debe convertirse en un chantaje para no hacer lo que se puede hacer dentro de lo posible. Eso también es un hecho. Tenemos que tener conciencia de la gravedad del mundo que estamos viviendo, pero que esa conciencia nuestra, insisto, no se convierta en la excusa para no hacer lo mucho que aún en estas condiciones se puede hacer. Eso hay que tenerlo claro. Hay que hacer aún en estas condiciones. Porque también seamos sinceros, esta pandemia generó un corto tiempo de intelectuales en Europa, también en nuestro país, que dijeron, no hay que volver a lo que era, a ese capitalismo de la muerte no hay que volver. Pero duró poco el sueño, porque ya veo que de salir de esta situación ya se habla poco, como si no hubiera otra cosa que aceptar vivir en un mundo caníbal, donde el más poderoso se come concretamente al más débil. Y no han pasado meses en que volvíamos a soñar en lo grande, que íbamos a construir algo. Ya no se habla de construir un mundo, una civilización diferente a esta. Ahora estamos otra vez tratando de tapar lo que está demasiado desnudo, reparar algo de este tejido social absolutamente roto. Pero permítanme decirlo, eso hay que hacerlo. Pero si no hay un gran sueño civilizatorio, nos comen las anécdotas, por más que la anécdota sea la muerte de una entrañable compañera que paga la dura realidad de haber vivido en un mundo que no la necesitaba, porque para el mundo como poder, la mayor parte de nosotros no somos necesarios. El gran pecado de la mayor parte en este país de la gente es nacer en un mundo que no lo ama y que no le da vida, pero que le exige luego que viva cumpliendo las reglas formales de este país que descansa, y no hay que mentir, sobre que la propiedad privada es la base fundamental de todos los vínculos que se construyen.
legales y legítimos. Pareciera que no podemos partir de construir un mundo humano si no es a partir de el gran Dios de la propiedad privada. Y aquí también seamos sinceros, no hablamos de esa propiedad privada como enseñaba Freud, que es como lo que se extiende del cuerpo. Estamos hablando de las cosas concretas, los dueños de la tierra, los dueños de los medios de producción, esos dueños de la tierra que se la quieren negar una vez más en el sur, en la Patagonia, a los pobres entre los pobres, que es el pueblo mapuche. Todo eso sucede. Y hay compañeros que toman tierras, ¿cómo negarlo? Y que generan, por supuesto, disputas, pero como en la Revolución Francesa, y se dirá con exceso, los pobres organizaron un documento y lo hicieron público. ¿Cuándo nos toca a los pobres? Cuando están los ricos, si pedimos nos matan. Y cuando está la gente que nos quiere, nos dice nada más, hay que esperar, hay que esperar, hay que esperar. ¿Y puede siempre esperar el que nada tiene? ¿O solo tiene el derecho a la espera? Es complejo vivir así. Sé que no lo vamos a cambiar celebrando nuestro 10º encuentro de trabajadores que ve que la salud, como decía Nacho hace un rato, no es solo cumplir con las reglas médicas, sino con algo más profundo. Lo cito a mi entrañable amigo Rodolfo Walsh, sentir como propio el dolor del otro. Eso finalmente siempre se trata. No quiero abundar, tomar más tiempo, porque también sé que por salud no puedo hacerlo. Pero no son todas cosas pasiones tristes, como diría algún filósofo que amo. Están también las pasiones alegres, la fraternidad, el amor por el otro, lo justo, lo bello. Eso existe. Y también se da. Hablamos de nuestras tristezas, de nuestros dolores, pero permítanme recordar que en este mundo también hemos tenido triunfos, porque solo ya luchar es un triunfo. Navegar ya es el triunfo, aunque nunca toquemos puerto, porque el tema es ese, el viajar, el construir el sueño, el subirse al tren que lleva a las estrellas, aunque suene excesivamente lírico o de un viejo romántico. Pero eso existe. Y quien renuncia a los grandes sueños, lo que va a construir va a ser siempre pequeño. Y lo que tenemos que construir, y miren ustedes, a la vanguardia de esa lucha tienen que ir los que más derechos tienen a la vida, porque les fue negado desde el mismo instante en que fueron vida. Y más aún, fueron negados en su madre, generalmente que no comió, que sufrió desprecios sociales, humillaciones, como solo el cuerpo de una madre, de una compañera puede sufrir y dar fe. Eso existe, pero existe también la lucha. Aquí hay dos compañeras, Alicia, Ana, que hablaron de un lugar bien concreto de lo que pasa, pero también de algo que es como imprescindible decirlo. El poder de fuego no lo tiene la banda de criminales que está detrás de los trabajadores que van con uniforme. Es complicado hablar para alguien como yo de esta situación. Es cierto que ganan una mierda. Es cierto que muchos de ellos torturan. Es cierto que muchos de ellos balean por la espalda, que organizan el contrabando, la droga, que hacen daño a la sociedad.
pero sería muy poco dialéctico, muy poco serio decir que todos son así. No lo son, pero los que suelen estar al frente sí que lo siguen siendo, sí que hacen daño y daño. Entre otros, el daño gigantesco de que en este momento de debilidad en los vínculos sociales y políticos cometieron la bravuconada y que se creían muy guapos. Sí, son guapos para la tortura, no para mucho más. Son guapos para ir a protestar frente a la Casa de Gobierno, sabiendo que el presidente no iba a responder contra esa amenaza porque está complejo este momento, que no se podía hacer. Bravucones, esos son bravucones, porque sabían que no podían tener respuesta. Cuando tienen respuesta, la historia muestra que salen corriendo a pedir auxilio. El cobarde siempre hace eso, es la realidad. Y me hago cargo de mis palabras, como me hice siempre. La alegría es que aún en estas circunstancias mucha gente trabaja con amor, nos cuida con amor en situaciones muy difíciles. En el medio del dolor extremo hay amor. En el medio del barrio que sufre más que nada hay amor. Tenemos pruebas y pruebas. Y en ese amor es de donde uno tiene que nutrirse para seguir soñando de que la muerte no va a tener la última palabra. Siempre la vida le gana la partida a la muerte, aun cuando vivamos tiempos de peste. ¿Qué voy a decir? Hemos pasado de 30.000 desaparecidos a 12.000 muertos en estos días. Y otra vez la negación. Los mismos que negaron a nuestros compañeros desaparecidos, los que niegan que sufrimos cárcel, exilio, tortura, los que niegan todo y que nada hicieron por defender la vida, ahora también tratan de justificar lo injustificable, naturalizar la muerte, burlarse de la gente que trabaja en condiciones muy difíciles, en clínicas, en hospitales, en los barrios de toda pobreza, tratando de que la vida siga en pie, aún en tiempos de negra pandemia. Eso es un hecho. Hay gente que se merece el homenaje y hay gente que merece nuestra repulsa. ¿O por qué no? ¿O por qué tengo que homenajear, amar, reconocer a los que luchan por la vida y callarme la boca ante los que luchan por la muerte, desde cargos políticos, desde ser dueños de la gran economía, de tener medios de comunicación a su servicio, de quienes invocando la libertad destruyen la mínima seguridad del que nada tiene, que siempre está como más débil cuando suena la hora de la guadaña. Eso es un hecho. Para mí, no tengo buenas palabras. Para mí son miserables. El presidente recién dijo que no tienen alma. No tienen alma, no tienen dignidad, no tienen conciencia. Ese es el hecho. No merecen ser parte del colectivo de la vida. Han apostado a la muerte. 30.000 desaparecidos en un momento. 12.000 muertos en estos días. La muerte nunca es belleza, la muerte no es amor. La muerte es tristeza y soledad. Amor para los muertos, amor para los familiares de los muertos, fraternidad con quienes están luchando por la vida. Y permitan, no puedo negar que
tengo algo escrito, un poema con el que cierro mis palabras. Despedidas en la peste. Homenaje a quienes cuidan la vida. Ah, mis amigos, esos cielos de inocencia que acarician tantas nubes que a firme galope ya se van. Escucho sus voces, las conozco, veo sus rostros, descubro algún gesto. Lo demás es la soledad, ese susurro que dejan los recuerdos. Todavía escribo, y ya no hay luna si es que alguna vez la hubo. La noche se escurre y tarda en llegar el día. Lanzo señales de humo a la hora de los lobos. La peste apura las despedidas. Cada dios pesa más que un desierto. Hay una eternidad de fulgurante luz que ahora titila, anuncia el apagón. Otra vez señales me golpean en el hombro. La peste apura. Y de pronto lluvia. Es gris, muy espesa, pareciera las cenizas. Poco se puede ver del cielo. Ah, mis amigos, recuerdan, con alegría habíamos anunciado a plena luz en cada esquina, cual si fuéramos los ángeles más alertas del primero al séptimo cielo, que la poesía, la pura vida, sería de todos o no sería, más que la triste soledad, así como esta noche cuando escribo, sin cielos, sin nubes, sin estrellas, sin músicas, peste, pura peste para los ojos, las manos, para los vivos, para los muertos. ¿O acaso los muertos no son parte del árbol de la vida? Ah, mis amigos, me tocó escribir, ser testigo de la poesía aún en épocas de peste, de cara al piso, escuchar con aires de música fúnebre la curva del contagio, el porcentaje diario de letalidad. ¿Qué fue de nuestros sueños? Esa potencia para construir un cielo de ventura aquí en la tierra. No estaba escrito, no movía nuestros corazones que la tierra sería de aquel que la trabaja, como fue en el comienzo de la historia, antes que la propiedad y otras terribles disputas y otras masacres y otras pestes divinas o humanas, tanto da, quebraran la armonía de la vida. No había que calmar la sed, el hambre según la necesidad, y ante un feroz incendio, la tragedia, la peste, al más sediento, al más hambriento, al más débil, cuidarlo mucho más. Ah, mis amigos, esta peste desnuda las pesadillas, nos pone de rodillas como niños
ante el miedo más oscuro, el que anida más adentro, allí en la cueva. Y sin embargo, ustedes saben, los cielos brillan, allí están, aún sospechosos, no caen, los sostienen nuestras manos, aunque tiemblan. Nuestros ojos siguen siendo el horizonte. Dejen que los busque, me despida. Amigos míos, amigas del alma, que les pregunte, que responda por todos nosotros. ¿Valió la pena el viaje? ¿Valió el amor? Aunque no tocáramos puerto, hemos navegado. Ah, mis amigos, mis hermosos amigos, a la hora de soñar, jamás fuimos avaros, ni medidos. Soñamos a lo grande. También ahora. Prendimos todos los fuegos. Cada momento fue el último. Tuvo eternidad. ¿Quién nos quita lo bailado? ¿Quién les quitará la alegría de haber cuidado la vida en estos tristes días? Muy bien. Héctor, te devolvemos la palabra. ¿Cómo no va a valer la pena, Vicente? Si es lo único que nos puede sostener la vida, que valga la pena vivir. Y creo que la vivimos valiéndola la pena desde siempre. Porque esta pandemia terrible, por lo menos por lo que escuché y venimos viendo, por lo menos deja dos cosas muy a la vista y muy claro. La primera es que el famoso mercado no puede jamás cuidar la vida, es de muerte. No pudo hacer nada ante el problema este. No le importa ni puede hacer nada por la vida. Y nuevamente el Estado es el que tiene que salir a sostener la vida y garantizar la vida de todos nosotros. Esta es la primera. Y la segunda es que el Estado tampoco alcanza, porque si no es la comunidad organizada y autoorganizada, porque el aislamiento es una práctica comunitaria de salud, si la comunidad no sostiene y no se organiza y no produce salud, no hay manera, no hay Estado que pueda poder llevar adelante nada. Y eso está presente. Hay muchísimas prácticas comunitarias en salud invisibilizadas y que tenemos que, de alguna manera, promover que eso también tiene que ser parte del Estado y el Estado tiene que fundirse con esas prácticas porque el Estado, por fuera de lo comunitario, languidece. Por eso es que convocamos y hacemos una política comunitaria en salud como en cualquier otro ámbito, y convocamos al 10º encuentro y nos encantaría que todos pudiéramos participar, que podemos convocarlos, invitarlos y que participemos todos. Por supuesto que desde como referente del Encuentro Plurinacional de Prácticas Comunitarias en Salud, voy profundísimamente agradecido a los cuatro, a las cuatro, porque cada exposición ha sido magnífica, y hagamos que valga la pena la vida, luchemos contra la muerte, construyamos vida y salud contra la muerte, porque la salud, como bien dijo Alicia al principio, es mucho más que no estar enfermos, es producción de salud en todos los sentidos, que es vida y una vida
hermosa y digna de ser vivida. Con lo cual, vuelvo a agradecerles enormemente la participación hoy. Estaremos en contacto y, bueno, desde ya convidarlos, invitarlos a que participemos y construyamos en este encuentro, como en otros ámbitos que se está produciendo en nuestro país y en el mundo, otro mundo, porque está en ya está en Somos nosotros y tenemos que construirlo con muchísima fuerza. Les agradezco muchísimo, muchísimo de todo corazón. Gracias. Muchas gracias. Nos seguiremos viendo siempre en esta construcción. Chao, gente. Muchas gracias, buenas noches, gracias por la invitación. Gracias. Chao, Alicia. Un beso Un grande. abrazo. Chao, Ana. Chao. Un beso. Gracias, Vicente. Chao. Nacho. Un beso fuerte para Muchas todos. gracias, un gusto. Todas. Chao, Nacho. Placer, Chao, muchas Ana. gracias. Chao a todas. Gracias. Chao Alicia, chao Ana, chao Nacho, chao Héctor. Chao, Abrazo. Vicente. Gracias a todos. Gracias. A todos. Muchas gracias. Siempre.